queda grabado. Luego los hermanos que no alcancen al inicio pueden revisar el video con más detenimiento. Entonces, para comenzar, vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, Señor, en esta hora rogamos tu dirección, la dirección de tu Santo Espíritu, para poder revisar este material para la clase de hoy. Ayúdanos, Señor, no solamente escuchar, sino también aplicar estas enseñanzas que nos ayudan tanto, nos pueden ayudar tanto en las crisis familiares que se está afectando a nuestra sociedad y no solamente al mundo secular, sino también en la iglesia. Y danos tu dirección para que podamos comprender y aplicarlo en nuestras vidas. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, voy a proyectar la clase. Bien, entonces hoy día vamos a revisar las familias reformadas y los medios de gracia y edificando una nueva generación. Entonces vamos a revisar y a reflexionar en este tema, cómo las familias reformadas están relacionadas, se deben relacionar estrechamente y utilizar los medios de gracia para edificar a esta nueva generación. Estamos hablando de nuestros hijos que están en medio nuestro, y esto se proyecta no solamente a nuestro entorno familiar, sino también en donde estamos trabajando en la obra del Señor, en nuestras iglesias y luego en la sociedad. Es importante que, como este núcleo necesita un pastor que pueda entregar las enseñanzas de la palabra de Dios, y ese pastor familiar es la cabeza de la familia. Entonces, son necesarios estos medios para formar esta nueva generación y que esta nueva generación esté firme en la fe reformada, porque hoy día existen muchos peligros. Lamentablemente, nuestros jóvenes están expuestos cada vez más a una sociedad que está secularizada, no tanto como hace unos 30 o 40 años, donde al menos la fe y la moral que nos enseña la palabra de Dios estaba más presente. Hoy día prácticamente y cada vez más se va haciendo a un lado, y la sociedad está prácticamente obligando a los jóvenes y a los niños a escuchar mentiras como si fueran verdad, cosas que están completamente en desacuerdo con la palabra de Dios, y eso es lo que está de alguna forma afectando mucho a los jóvenes. Y nosotros debemos, como familia, en el hogar primero, formar esas mentes por medio de la palabra de Dios y guiarlos para que se crezcan sólidos como sólidos representantes de la imagen de nuestro Señor. Esa es la labor de la familia. Y si lo llevamos al ámbito de la iglesia, el material nos hablaba y hacía una crítica acerca de la recreación, de que muchas veces las iglesias han caído, y esto comenzó con las iglesias norteamericanas, en tratar de, dejando o en la búsqueda de entretener a los jóvenes, se ha dejado de lado de alguna forma la enseñanza sólida y firme en la palabra de Dios. Entonces, también es importante poner atención en ello, porque la palabra por sí misma debería ser un atractivo, y debe ser un atractivo en la mente de los jóvenes a los que estamos educando. Entonces, también está enfocado en eso esta presentación. Bien, entonces como introducción tenemos que decir que esta lección
tiene como el propósito fundamental establecer una comprensión clara y reformada de este rol que estamos hablando, el rol pastoral que los padres, los papás de familia, los cabezas de la familia deben asumir dentro del hogar. Entonces no se trata solamente de que está escrito así, sino y que somos responsables. Sí, somos responsables, pero debemos asumir esa responsabilidad, eh, ese rol pastoral que tenemos como en nuestra familia. Entonces, la familia tenemos que reconocer que no es simplemente una unidad social, es más que eso. Es una iglesia doméstica instituida por Dios. Esa es como la definición y en base a eso nosotros tenemos que asumir nuestro rol. Y en este contexto, entonces, los padres son llamados a ser los primeros pastores de sus hijos, pastoreando, ya hemos dicho, el corazón de ellos. Y debemos guiarlos, ¿no es cierto?, en la verdad del Evangelio y formar el carácter conforme a Cristo. La palabra de Dios es, es eficaz y va a hacer que estas mentes sean moldeadas por ella, pero en la medida que la escuchen y que nosotros lo intuyamos como pastores de sus corazones. Entonces, esta responsabilidad no es algo que sea secundario, una labor secundaria, ¿no? Ni tampoco es opcional, o sea, que lo podemos o no tomar, ¿no? Es una parte integral del llamado cristiano. ¿Cómo lo podemos nosotros revisar? Que aparece allí en Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, esto nos habla desde que desde pequeñitos nosotros debemos estar enfocados y asumir esta labor en esta crianza. También entonces vamos a revisar cuáles son las amenazas culturales que están afectando a estas nuevas generaciones, que yo creo que todos más o menos las sabemos, que está en todos lados esta especie de ingeniería social que están haciendo estos grupos LGTB y que cada vez están afectando más a muchas más instituciones como la educacional, por ejemplo. Entonces, hay amenazas fuertes que la cultura está ejerciendo sobre la mente de nuestros pequeños y que principalmente están orientadas por este pensamiento que es posmoderno. Ya vamos a ver algo de la posmodernidad y las características de ello, pero que tiene que ver principalmente con el relativismo moral, ¿no es cierto? Entonces, que las cosas son las que son malas para ti, son buenas para mí, y va a depender de mi opinión el que sea bueno o malo. Entonces, relativizamos las cosas. Entonces, ese es el pensamiento que abunda hoy día. Entonces, tenemos por un lado eso, por otro lado tenemos la secularización, que ya dijimos que es como la sociedad se ha apartado de los principios morales que establece la Escritura. Entonces, y eso, ese relativismo y eh, esa secularización, de alguna forma también ha penetrado en las iglesias, en los ambientes de nuestra iglesia. Entonces, frente a este panorama, entonces tenemos, y el material está proponiendo una respuesta bíblica y teológicamente sólida, que es el uso intencional y constante de los medios de gracia. Y sabemos cuáles son, pero hay que aplicarlo. Entonces, y hay que hacerlo en forma intencionada y en forma constante. ¿Cuáles son esos medios de gracia, no? La palabra de Dios, la oración, la comunión en la iglesia y los sacramentos. No nos olvidemos que es un conjunto que está allí para ayudarnos y que debemos utilizarlos, porque a veces pensamos que el joven no vaya a la iglesia porque está cansado o por cualquier motivo. Bueno, no importa mucho, pero en realidad se está perdiendo, eh, está perdiendo espiritualmente ese alimento
y también lo que ocurre en la comunión de los hermanos, lo que ocurre al el momento de que la palabra es entregada, independiente de la edad, porque pueden ser muy chicos, pero igual están atentos. Entonces, por eso son importantes cada uno de estos medios de gracia. No podemos descuidar ninguno de ellos, sino en su conjunto se deben estar aplicando como una herramienta, ¿no es cierto?, divina para la edificación espiritual de los hijos. Eso es lo que debemos tratar e intentar. Entonces, estos medios que nosotros vemos de gracia no son meros rituales, como podrían plantear algunos, sino son unos canales bien establecidos por Dios para comunicar su gracia y formar discípulos fieles. Ese es el propósito de estos medios. Entonces, no debemos pensar que son simples, cosas simples, sino son súper importantes, sobre todo en la formación del carácter de los pequeños. Entonces, en nuestra visión reformada, esto cobra una relevancia especial, porque afirma que el primer ministerio del creyente en su familia es en la familia, ¿no es cierto? El primer ministerio es en la familia también, y la iglesia comienza no en el templo, sino en el hogar. Allí comienza, es como la primera iglesia y la primera escuela para formar a nuestros niños. Entonces, esta lección no solo instruye, sino que es un llamado, ¿no es cierto?, a una reforma práctica del discipulado familiar. Si lo estamos haciendo mal, es hora de corregir, ¿no? Para que cada casa entonces sea una especie de bastión, ¿no es cierto?, del reino de Dios en medio de una cultura que lo está rechazando constantemente. Hay una pelea, como decía Ladd, había una referencia a sus palabras, y nosotros estamos luchando, ¿no es cierto?, contra el medio, y el medio está luchando contra los principios cristianos. Y esto, el único momento en que se va a terminar es cuando regrese Cristo. Entonces hay una lucha y nosotros debemos luchar con estas armas que Dios nos ha dado. Entonces la familia se convierte entonces en el lugar donde se vive la fe, se enseña la verdad, ¿no es cierto? Y también se prepara a la próxima generación para glorificar a Dios en todas las áreas de la vida. Entonces, no es menor la importancia que tiene este trabajo que la familia debe hacer por medio de estos instrumentos que Dios nos ha entregado, ¿no es cierto?, de estos medios de gracia. La cultura contemporánea, ¿cierto?, en la que estamos insertos, ha generado entonces una serie de desafíos que están afectando directamente la formación espiritual de nuestros hijos. Es todas estas ideas, estas corrientes de pensamiento que aparecen, yo diría que es más fácil porque por las redes sociales, por todos lados, están bombardeados, entonces desafían la fe. Entonces, en lugar de fomentar muchas veces el estudio serio de la palabra de Dios, muchas iglesias han adoptado un modelo de entretenimiento, de religioso, de recreación, como aparecía ahí en el material, ¿no? Entonces busca de alguna forma atraer a los jóvenes mediante actividades que son emocionales y superficiales. Muchos juegos, ¿no es cierto?, para llamar la atención de ellos y dejan de lado de alguna forma el estudio serio de la escritura, que es súper importante para la mente de ellos. Entonces, esta tendencia, porque se ha visto en muchas iglesias, refleja entonces de alguna forma una pérdida de confianza en la suficiencia de las escrituras. Ahora, si le damos más énfasis a lo otro que a la escritura, entonces de alguna forma estamos pensando que no, para que vengan jóvenes, lo más importante es que los atraigamos, ¿no es cierto?, con que vamos a hacer muchas cosas, muchos recreos, pero poca enseñanza. Entonces, no debe ser al revés. Entonces, se adapta de forma peligrosa al espíritu que hoy día se vive en el mundo, que sabemos que a los jóvenes les gusta jugar mucho. Y el postmodernismo, este pensamiento, ¿no es cierto?, que relativiza sobre todo la verdad, rechaza las verdades absolutas. Nosotros
Por eso es tan importante que le enseñemos a nuestros jóvenes que la Biblia es la palabra de Dios, es una verdad absoluta, que nunca va a pasar, que no es una moda, que siempre va a permanecer. No así los pensamientos del modernismo, que todo ese no es relativo, es relativo. Entonces, esto ha penetrado de alguna forma en la cosmovisión de nuestros jóvenes. Entonces, se promueve algo que es súper peligroso, el relativismo moral. Entonces, cosas que la Biblia condena, por ejemplo, una de las más una de las más evidentes, ¿no es cierto? Es las relaciones prematrimoniales, la Biblia lo condena explícitamente, pero la cultura postmoderna, en vez de condenarlo, de alguna forma lo normaliza, e incluso dice que es sano, incluso y lo eleva a un nivel que los jóvenes muchos lo creen, y si nadie se lo enseña, el día de mañana decir, papá, me voy a ir a convivir con mi polola antes de casar. Entonces, son cosas, son cosas graves, pues. Entonces, este relativismo moral es importante atacarlo. Y también está la autonomía personal, que la gente se quiere independizar. Ahí aparecían el ejemplo de los jóvenes de Estados Unidos que a cierta edad, de los 16 en adelante, ellos quieren vivir solos, independientes, y se van los fines de semana a vivir esa vida. Entonces decían los papás, le preguntaban a los papás si estaban contentos con eso. Y yo decía, pucha, no estamos tan contentos porque cuando llegan con puros problemas. Todo lo que pasó porque se juntan con otros jóvenes que también son independientes y se supone que son cristianos, pero dan rienda suelta a todas esas pasiones juveniles, ¿no? Entonces, eso es lo que promueve la cosmovisión, ¿no es cierto?, postmoderna. Entonces, hay frases, ¿no es cierto?, que se utilizan como eslogan, por ejemplo, mi verdad o lo que es cierto para mí. Entonces, eso contradice abiertamente la afirmación bíblica, ¿no es cierto?, de que Dios es la fuente de toda la verdad. Juan 1:17 dice, tu palabra es verdad. Esa es la verdad verdadera, como dijo por ahí Francis Schaeffer, que es un filósofo cristiano. Esa es la verdad verdadera, y es la única. Entonces, eh, eso de que mi verdad, lo que es cierto para mí, eso pierde relevancia cuando lo comparamos con el espejo de la escritura. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto? El llamado, ¿no es cierto?, que hace, el llamado que está haciendo, ¿no es cierto?, este estudio es que es bien claro, debemos recuperar la centralidad de la palabra como un medio de gracia. Porque a veces, hoy día sobre todo, en los jóvenes se ve mucho, ¿no? Tienen cualquier problema en el colegio, quiero conversar con un psicólogo. Necesito la orientación de un psicólogo. Creo que si converso con un psicólogo, me va a ayudar a superar este problema que tengo, que no puedo relacionarme con los demás, etcétera, ¿no? Primero es eso, cuando en realidad lo primero es que la palabra de Dios es viva y eficaz y es capaz de penetrar la mente de ese joven y al estar en su mente cambia también su forma de ser y su forma de vivir. Va más allá de ser un mero consejo. Y eso como que a veces nos olvidamos. Entonces, la centralidad de la palabra es como medio de gracia se ha perdido. Entonces, tenemos que confiar que ella es suficiente para atraer, transformar y sostener a las nuevas generaciones. Cuando los vemos perdidos, lo más importante es guiarlos en la enseñanza de la palabra de Dios. Proverbios 22:6 es un versículo bien conocido. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos recuerda entonces que esa formación temprana, desde niño, en el camino del Señor, tiene efectos duraderos. Eh, Alguna vez yo escuché a una profesora especialista en educación que decía que hasta los 8 años
la mente de los niños es como arcilla que uno, por ejemplo, con un palito, ¿no es cierto?, raya la arcilla y eso queda grabado para toda la vida. Por eso es tan importante esos primeros años de vida. Bueno, después, en la medida que va creciendo, llega una edad en que la formación del carácter, ¿no es cierto?, de la personalidad, ya llega a un límite y es más difícil. Por eso hay que aprovechar los años más pequeño. Y también ahí aparecía una estadística que hacían los hermanos de a qué edad se convierten los, las personas a Cristo. Entonces decía que ya después de los 18 años es mucho más difícil. Las estadísticas daban un 6% de ahí en adelante. Entonces, por eso hay que aprovechar esta edad para entregar el mensaje. Entonces, debemos preocuparnos ahí, como dice el Proverbio 22:6, de incluir a nuestros niños. Los efectos son para toda la vida y la mejor defensa que nosotros podamos tener contra esta corriente cultural posmoderna, ¿no es cierto?, y destructiva, es enseñar, es el discipulado familiar, enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. Entonces, por otro lado, tenemos que pensar que el activismo religioso, o sea, hacer cosas, ¿no es cierto?, en pos de la religión, pero sin una profundidad doctrinal, porque podemos hacer muchas actividades, pero si no está la profundidad de la doctrina, eh, va a generar y está generando una generación que conoce prácticas, pero no fundamentos, no por qué hacemos las cosas. Saben que hay que hacerlas, pero no sabe por qué. Entonces, debemos insistir que la doctrina sana es esencial para la vida cristiana. Sin ella, el creyente va a estar expuesto siempre a todo viento de doctrina, como ustedes después lo pueden buscar ahí en Efesios 4:14. Entonces, tenemos que discernir cuáles son esas tendencias culturales que están afectando negativamente a nuestros jóvenes cristianos y a responder a ellas con una formación bíblica sólida desde el hogar. Entonces, es una pega bien concreta y importante que tenemos como los pastores de nuestro hogar. Entonces, ahí aparecen algunas, ese cuadrito ayuda mucho, ¿no es cierto? Eh, Unas pocas cosas de la cosmovisión, ¿no es cierto?, el postmoderno versus la cosmovisión bíblica. Entonces, verdad absoluta versus la verdad relativa, ¿no es cierto?, que habla del posmodernismo. La identidad del ser humano fue creado a imagen de Dios, la identidad se basa en ser redimido por Cristo. Los posmodernos dicen que el ser humano se autodefine y autodetermina. La identidad se basa en elecciones personales. En cuanto a la ética, la Biblia nos enseña que la moralidad es definida por la Escritura, abraza valores universales y divinamente dados. Los posmodernos dicen que la moralidad es subjetiva y culturalmente condicionada. O sea, la verdad está dentro de mí. Cada uno define lo que es correcto para sí mismo. Y en cuanto al propósito, la cosmovisión bíblica dice que los seres humanos existen para glorificar a Dios. En cambio, la cosmovisión posmoderna dice que el propósito de la vida es determinado por cada individuo. Hay una frase famosa: yo soy el capitán de mi alma, el dueño de mi destino, por ahí, que se usa mucho. Bueno, el primer ministerio es la familia. Entonces, el hogar no es simplemente un espacio de convivencia, sino es una institución divina que tiene un propósito redentor. Ese es el propósito más importante del hogar cristiano, que pueda redimir a todos los que conforman la familia, especialmente a nuestros hijos. Entonces, y Dios ha establecido a los padres como los primeros pastores de sus hijos, que están encargados, ¿no es cierto?, de guiarlos en la verdad, primero. Luego, formar un carácter conforme a Cristo y también cultivar en ellos una fe viva. No es poco el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, este ministerio familiar no es algo accesorio, ni se puede delegar. Somos responsables, somos los primeros responsables y tendremos que dar cuenta de ello. Y es el primer llamado, ¿no?,
que todo creyente recibe cuando forma una familia. Y ahí hemos leído muchas veces este pasaje, pero es muy relevante, Deuteronomio 6:7, que de alguna forma establece un patrón pedagógico profundamente relacional y continuo. Dice, y las repetirás a tus hijos al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿qué nos está enseñando este versículo? No quiere decir, no está, podríamos pensar, ya, entonces voy a hablar con él en la mañana y al levantar. Que también podría ser, pero en el fondo no está hablando de horarios rígidos, sino es una integración total. Por eso aparece ese cuadro ahí. Siempre debemos estar enseñando la verdad bíblica eh, en todos los momentos del día, todos los momentos que nosotros podríamos considerar como ordinarios, por ejemplo, las comidas, los viajes, la rutina de descanso, siempre debemos estar hablando la palabra de Dios, en el fondo transformando cada actividad en una oportunidad para discipular. Y la forma de entregar y de enseñar la palabra de Dios también es importante. Porque si vamos a hablar o a tratar de disipular a nuestros niños partiendo de, como se dice muchas veces, de sermonearlos constantemente, pues podríamos llegar a eso, y hay mucha gente que, bueno, la palabra de Dios dice esto, y lo sermoneamos. No, aquí se trata de tener una relación, una conversación permanente, y en esa conversación permanente y en aplicando a cada aspecto de la vida, eh, integrar la palabra de Dios. Y es una conversación que es muy distinta. Porque el tono, la forma en que nos allegamos a nuestros hijos define cómo ellos van a recepcionar nuestras palabras. Porque si llegamos en la posición de reprenderlos siempre, no van a querer escuchar. Va a ser más difícil. Tal vez escuchen, pero va a ser más difícil. Pero cuando lo integremos como una forma de relacionarnos eh, siempre, ¿no es cierto? Y de ir predicando con el ejemplo y asociando lo que enseña la palabra de Dios con todas las actividades diarias y con lo que se debe y no se debe hacer va a ser distinto. Entonces, tenemos que transformar cada actividad en una oportunidad para discipular. Entonces, este ministerio familiar que estamos mirando ahí implica entonces una vida que esté saturada de la palabra de Dios, donde los padres modelan lo que enseñan. O sea, no sacamos nada de enseñar que no hay que mentir si nos ven a nosotros mintiendo a cada rato. Entonces, tenemos que modelar lo que enseñamos y los hijos entonces no solamente van a aprender por lo que les decimos, por la instrucción, sino por imitación. Y eso es lo más importante. Entonces, esta visión, ¿no es cierto?, es un contraste radical con esta cultura contemporánea, que de alguna forma externaliza esta educación, esta formación de los valores principales morales de los niños, lo externaliza a las instituciones o los programas. Entonces, muchos papás dicen, no, pero si para eso está la escuela dominical. La gente del mundo secular dice, no, para eso está el colegio. Y se olvidan de hacer la pega más importante, que es formar moralmente a los pequeños. Entonces, nuestra teología reformada nos llama a los padres a asumir entonces este rol sacerdotal, convirtiendo el hogar en una iglesia doméstica, un lugar donde se ora, se estudia la escritura, se canta, se sirve y se ama conforme al reino de Dios. Así debería ser cada hogar cristiano. Entonces, de alguna forma, este diagrama puede ilustrar, ¿no es cierto?, Eh, cómo cada momento, desde el desayuno hasta la hora de dormir, puede ser redimido o rescatado, rescatar ese tiempo para la gloria de Dios y la edificación de los hijos. Entonces así el hogar se convierte de alguna forma
en el primer seminario, el primer púlpito y el primer altar donde se está formando a esta próxima generación de jóvenes. Bien, vamos a ver también la restauración familiar en Cristo. Entonces, la restauración familiar es una de las manifestaciones más poderosas del Evangelio en acción. O sea, cómo llevamos a esta familia del punto A al punto B, ¿no es cierto? De ser personas caídas, ¿no es cierto? A cada vez parecernos más a Jesucristo. Entonces, la Escritura nos va mostrando que cuando el mensaje de salvación penetra en un hogar, claro, los hogares cristianos de alguna forma gozan de esto, pero cuando las personas se convierten con más edad a Cristo, van a notar mayormente este cambio, ¿no? Cómo cuando entra este mensaje de salvación en esos hogares, no solo transforma a un individuo, sino que también redime las relaciones, o debe redimir las relaciones. Ese debería ser el fruto de una vida transformada. Entonces ya no nos vamos a relacionar como antes, ¿no? Entonces va a reordenar las prioridades y va a establecer un nuevo fundamento espiritual. A eso se refiere la restauración familiar. Entonces, eh, transformar a los individuos, redimir las relaciones y reordenar las prioridades y establecer un nuevo fundamento espiritual. Entonces, tenemos algunos ejemplos de esta verdad. Ahí aparece el pasaje bíblico de Hechos 16, del 25 al 34, conocido como el carcelero de Filipo, ¿no es cierto? Cuando vemos que él ve el testimonio, ¿no es cierto?, de Pablo y Silas, que estaban en medio del sufrimiento, estaban en la cárcel de más abajo, con el cepo ahí en los pies, ¿no? Pero ellos estaban cantando. Entonces eso le llamó mucho la atención. Y en el punto clave, ¿no es cierto?, de este momento, él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí fue cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces esto revela el alcance comunitario de la salvación. Entonces, cuando una persona entra en un pacto con Dios, es muy importante que esta persona, ¿no es cierto?, comience también a trabajar en el resto de la familia. Y hay una promesa divina, sobre todo para los hijos de los hogares cristianos, que ellos también están bajo la promesa de este pacto. Entonces, hay un alcance comunitario, no solamente en la persona, sino también ese hogar se ve bendecido en una primera instancia por este nuevo creyente. Entonces, el texto de Hechos también continúa mostrando cómo al final toda su familia escucha la palabra, cree y es bautizada y se regocija en el Señor. Entonces, nosotros podríamos pensar, ¿no?, que este es una excepción, pero no es una excepción. Hay varios otros relatos, sino es parte, es un patrón bíblico, donde el Evangelio está siempre transformando a los hogares enteros. Hay otro ejemplo, ahí aparece Timoteo, del 15 al 17, dice, quien fue instruido desde la niñez, ¿no es cierto?, por la madre Eunice y la abuela Loida, en segunda de Timoteo 1:5. Y después fue discipulado por el apóstol Pablo para convertirse en un líder pastoral. Y ahí en ese pasaje de Timoteo 3:15 al 17 se destaca lo más importante, la centralidad de las escrituras en la formación de su carácter, mostrando entonces que la fe, ¿no es cierto?, que se transmite en el hogar puede preparar a una persona para el ministerio y la vida cristiana madura. Y ese es el objetivo, ¿no? Entonces estos ejemplos bíblicos nos enseñan que la restauración familiar no es solamente emocional o moral, ¿no? Sino es profundamente espiritual y doctrinal. En la medida que nosotros, ¿no es cierto?, sigamos el patrón bíblico, enseñar y la palabra de Dios siempre. Entonces, cuando Cristo entra en un hogar, lo convierte en un lugar de adoración, enseñanza y comunión. Así debiera ser. Entonces, desde la perspectiva pastoral, esto implica que el ministerio, ¿no?, de la iglesia
también tiene que incluir estrategias para alcanzar y disipular a las familias completas, no solamente al individuo. Entonces, cada vez que llega una persona a la iglesia y que su familia no es cristiana, nosotros ya deberíamos ponernos alerta para trabajar en ello. Entonces, la restauración de la familia es una obra del Espíritu Santo, obviamente, pero que debe ser acompañada por la enseñanza fiel de la palabra, la práctica de los medios de gracia, para eso están, y la integración activa en la comunidad de la iglesia. Nunca olvidar eso, porque hay gente que piensa que eh, no va a la iglesia y eso está bien, y que puede permanecer bien, y que puede crecer, y que puede madurar espiritualmente él y su familia, sí, pero no es así. Entonces, un recurso que está ahí, eh, ahí vemos a varias familias que han sido transformadas. Ahí tenemos solamente dos ejemplos, pero eso nos ilustra de alguna forma la conversión, el discipulado y el servicio, lo que ocurrió con estas familias, tanto el carcelero como Timoteo. Entonces es una evidencia de alguna forma de que el reino de Dios avanza en lo más íntimo de la sociedad, y eso es el hogar. Veamos ahora los desafíos de la juventud contemporánea. Nuestra juventud, ¿no es cierto?, tiene muchos problemas porque hay muchas influencias culturales, ¿no?, que la están atacando. Entonces está enfrentando de alguna forma una crisis de identidad espiritual sin precedentes. Nunca se había dado tan fuerte, ¿no? Que está marcada por una cultura que ha perdido el sentido del propósito trascendente. O sea, ¿para qué estamos en esta tierra? Entonces, los jóvenes hoy día no saben y no quieren saber en el fondo. Entonces, en lugar de nuestros jóvenes cristianos, en vez de ser guiados, ¿no es cierto?, por una visión bíblica, ¿no es cierto?, que afirman la dignidad humana, el llamado al servicio, ¿no es cierto?, y la esperanza en Cristo, eso deberían ser sus valores. Los adolescentes de hoy día están siendo bombardeados por narrativas que de alguna forma están exaltando el individualismo, ya lo habíamos visto, el relativismo moral y la autonomía emocional. Entonces, esta cultura que tenemos hoy día juvenil, que no tiene propósito, se manifiesta de alguna forma, y ya lo hemos visto, en una búsqueda constante de validación. Siempre le gusta molestar a los demás, ¿no es cierto? O validarse frente a los demás, en una búsqueda de placer, ¿no es cierto? En una búsqueda de pertenencia, pero sin dirección ni fundamento, porque ellos no saben para qué, lo necesitan solamente. Entonces, estas influencias destructivas, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto, el relativismo, como las adicciones, el desorden moral, el culto al cuerpo, el materialismo y la espiritualidad sincrética, ¿no es cierto? Porque ellos de alguna forma pueden decir que existe Dios, pero hoy día la mayoría del mundo dice, eso se llama deísmo, ¿no?, que ya Dios se olvidó, o sea, Dios creó esto y se olvidó de la tierra. Y entonces así parecieran personas buenas porque dicen que creen en Dios, pero en realidad no creen en el Dios de la Biblia, ¿no? Eso ha erosionado los valores del reino de Dios, obvio, y ha dejado a muchos jóvenes vulnerables, confundidos y también espiritualmente vacíos. Esa es la sociedad en la cual están insertos nuestros jóvenes y a la cual debemos, ¿no es cierto?, nosotros predicar. Eh, Proverbios 23, 7 es un pasaje bien profundo. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué dice este versículo? De alguna forma nos revela que la forma que un joven piensa determina su ser, su conducta y su destino. Por eso es tan importante eh, formar esa mente en la palabra de Dios, esencialmente en el discipulado cristiano. Por eso tenemos que atacarlo desde jóvenes. Si los pensamientos están saturados, ¿no es cierto?, por las mentiras de la cultura actual, el corazón va a ser gobernado por el pecado.
Pero si están llenos de la verdad de Dios, ¿no es cierto? El alma será transformada, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, no solamente una narrativa. Entonces la familia y la iglesia tienen esa responsabilidad urgente de contrarrestar, ¿no es cierto?, estas influencias mediante una educación bíblica integral, que no solo enseñe la doctrina, sino que forme el carácter, la voluntad y los afectos. Es una tarea compleja, es una tarea grande la que tenemos, y por eso tenemos que asumirla. Entonces, pastoralmente hablando, es necesario entender que detrás de cada expresión, de cada cosa que hacen los jóvenes, por ejemplo, la rebeldía, la apatía o esa búsqueda espiritual, hay una historia, hay una necesidad y una oportunidad para ministrar. Entonces, cuando vemos a un joven que lo vemos muy desordenado, o lo vemos, ¿no es cierto?, muy rebelde, o que no quiere escuchar nada de la palabra de Dios. Bueno, hay que empatizar, hay que buscar cuál es la raíz de ese problema y atacar esa necesidad y ministrarlo en el Señor. Entonces, los papás entonces deben recuperar tiempo, también los papás cristianos sobre todo, con los hijos, cultivar conversaciones profundas, que eso cuesta mucho, y modelar una vida centrada en Cristo. Y la iglesia también debe crear estos espacios seguros donde los jóvenes también puedan ser escuchados, discipulados y también enviados como agentes de este reino. Entonces, tenemos nosotros esa tarea, ese desafío que nos presenta la juventud contemporánea. Bien, los padres como guía del reino. Entonces, los padres no solo tienen la responsabilidad de cuidar físicamente a sus hijos, ya lo sabemos, ¿no?, sino de guiarlos espiritualmente como representantes del reino de Dios en el hogar. No se limita solamente en decir lo que es bueno y malo, ¿no?, en decir las reglas, ¿no es cierto?, transmitir las reglas morales, sino que tenemos que lograr enraizar profundamente la identidad de los hijos de Dios en su corazón, ayudándoles a comprender que fueron creados para glorificar a Dios y vivir en comunión con Él. Ese es el propósito. Desde pequeños debemos ponerle esto en su mente. Entonces ahí aparece la pregunta del Catecismo Menor, ¿no es cierto?, de Westminster, y que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, no es una simple fórmula doctrinal, sino es una declaración existencial que debe moldear toda la vida del creyente desde la infancia. Entonces, cuando entendemos que ese es el propósito de nuestra existencia y de todo cuanto hacemos, nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, de la vida comienza a cobrar sentido y comienza, ¿no es cierto?, a alinearse y a transformarse cada vez más en lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, eso es educar con propósito. Entonces, educar con propósito y esperanza significa formar a los hijos con esta visión del mundo centrada en Cristo. Esa es la cosmovisión, ¿no?, donde cada aspecto de la vida, estudio, trabajo, relaciones, incluso el ocio, se vive bajo el señorío de Cristo. Esta entonces es la esencia de la cosmovisión bíblica que nosotros debemos fomentar. Ver toda la realidad como creación de Dios, redimida por Cristo y destinada para su gloria. No sé, en un mundo, ¿no es cierto?, que está ofreciendo muchas narrativas identitarias que están basadas, ya dijimos, en el éxito, en el placer, en la autoexpresión o el consumo. Los padres entonces tenemos que enseñar que la verdadera identidad se encuentra en ser hijos de Dios, redimidos por gracia y llamados a vivir para Él. Y como papás, ¿no es cierto?, como pastores de nuestros hijos, tenemos que ser intencionales. Tenemos que tener paciencia y también tenemos que tener profundidad en nuestra relación con nuestros pequeños. No basta con enseñar versículos, ¿no es cierto?, o asistir a la iglesia. Es necesario cultivar esta relación espiritual, como decíamos, responder a las preguntas que nos hacen nuestros hijos con paciencia, ¿no?, confrontar las dudas
y moderar esa vida que sea, para que sea coherente con el Evangelio. Bueno, va quedando poquito. Teología de los medios de gracia. Ya, vamos a hacer esto lo más rápido posible, pero ustedes tienen el material. Entonces, los medios de gracia son los canales, yo creo que todos los conocemos, ¿no? Y ahí están la escritura, la oración, los sacramentos y participar en la iglesia, ¿no? Son los canales que estableció Dios para comunicar su poder salvador y santificador a su pueblo. El poder salvador y santificador a su pueblo. Por eso realmente hablamos de los sacramentos y nos olvidamos un poquito del origen de la palabra sacramento, que viene del sagrado y que viene, ¿no es cierto?, de santificar, consagrar a las personas por medio de. Entonces, estos medios, como ya dijimos, la escritura, la oración, el culto público, eh, los sacramentos, la cena del Señor y el bautismo, y la comunión en la iglesia, no son meros símbolos o prácticas religiosas, son los instrumentos vivos que bajo la acción del Espíritu Santo, bajo la acción del Espíritu Santo, esto es lo importante, no, no es que por sí mismos, sino bajo la acción del Espíritu Santo, producen esa transformación espiritual en quienes lo reciben con fe. Es importante porque por sí mismos son símbolos, por ejemplo, los sacramentos son señales y signos o signos del pacto, pero en la medida que nosotros los vivimos bajo esa acción del Espíritu Santo y con fe, ¿no es cierto?, van a producir en nosotros algo más que tomar, ¿no es cierto?, o comer del pan y beber del vino. Deben producir una transformación espiritual en nosotros. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces, la escritura no solo informa, hablando del medio de gracia de la escritura, no solo informa, sino que penetra, discierne y vivifica. Entonces, y si lo trasladamos al contexto familiar, estos medios deben ser aplicados con reverencia, constancia y propósito. La lectura bíblica diaria, la oración en comunidad, la participación en el culto dominical, el bautismo y la cena del Señor no son actividades periféricas, sino el corazón de la vida cristiana. No debemos desecharlo. Es un conjunto que debemos eh, enseñar y practicar. Entonces, es urgente que recuperemos, ¿no es cierto?, el uso de estos medios de gracia también en el hogar. Son muchos de los problemas espirituales que hay, que tenemos con los jóvenes, ¿no es cierto?, hoy día, es esa desconexión con Dios. Existe también una apatía espiritual y una falta de identidad. Todo eso tiene su raíz en esa negligencia de estos medios en la vida familiar. La escritura debe ser enseñada, ¿no es cierto?, y memorizada. La oración se tiene que practicar, ¿no es cierto?, en familia. Y el culto tiene que ser valorado, ¿no es cierto?, ese tiempo como un encuentro con Dios. Eh, los sacramentos entonces deben ser explicados y celebrados con solemnidad. Entonces, aplicando estas cosas, van a transformar nuestro hogar en un espacio de discipulado continuo donde cada miembro de la familia, ¿no es cierto?, va a ser nutrido espiritualmente y preparado para vivir en santidad. Entonces, nosotros debemos utilizarlo, eh, no debemos descuidarlos, y si lo hemos hecho, debemos volver y presentarse y cumplir con esa labor con nuestros hijos, porque ya hemos visto la importancia que tienen y lo que producen en la vida y en moldear el carácter, sobre todo de las nuevas generaciones. Y la iglesia, esto es lo último que vamos a ver, es como comunidad de gracia. Entonces, no es una institución humana, ya sabemos que la iglesia no es una institución humana, ni una simple reunión de creyentes. Es el cuerpo vivo de Cristo. Es la familia espiritual de Dios.
y es el baluarte, ¿no es cierto?, de la verdad revelada. Entonces, la naturaleza de la iglesia eh, es tanto orgánica como espiritual, que está compuesta, ¿no es cierto?, por todos aquellos que han sido llamados por Dios y que han sido regenerados por el Espíritu Santo y unidos en comunión por medio de la fe. No vamos a entrar en una definición muy profunda, pero ellos son los que forman parte de la iglesia. Y Primera de Timoteo 3:15 nos define, describe la iglesia como la columna y baluarte de la verdad. Así debe ser. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener, proteger y proclamar esta verdad del Evangelio en medio de un mundo que la rechaza. Y si no lo hacemos, y si no se hace así en la iglesia, hay que tener ojo, hay que tener cuidado, hay que levantar la mano, porque no lo estamos haciendo. Entonces, esta función eh, no puede ser cumplida por personas aisladas. Por eso decimos que es importante que las personas asistan a la iglesia. Fuimos incorporados al cuerpo de Cristo para un propósito específico. Cada creyente, en la medida que entra al reino de Dios, ¿no es cierto? Y tiene que formar parte de la iglesia. Tiene que ir trabajar allí, porque allí es donde lo quiere Dios. Para eso lo llamó, no lo llamó para estar aislado. Entonces tenemos que vivir en unidad, santidad y misión. Entonces, en este contexto, en el contexto de la iglesia, ¿no es cierto? La participación activa de los padres e hijos en la vida de la iglesia es esencial. Entonces, por eso es tan importante que la familia entera vaya al culto. La iglesia no reemplaza a la familia, pero la complementa. Entonces, ofrece un lugar donde los hijos pueden vivir la fe práctica en comunidad, recibir enseñanza sólida, ser discipulados, ¿no es cierto?, por otros creyentes y servir en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando las familias se congregan juntas, ¿no es cierto?, oran juntas, aprenden juntas y sirven juntas, la iglesia se fortalece y el reino de Dios se expande. De esa forma se puede lograr. Entonces, es vital esta comunión intergeneracional para la formación espiritual de los jóvenes. Entonces necesitan ver ellos que la fe no es solamente personal, sino también comunitaria. Entonces vamos a llegar hasta aquí. Hoy día creo que abarcamos todo. Lo otro era el cierre y pregunta. Eh, lo que vimos hoy día, ¿no es cierto? En resumen, la familia es el primer ministerio. La cultura debe ser confrontada con la verdad bíblica. No podemos quedarnos callados. Debemos denunciar lo que está malo eh, de acuerdo a la palabra de Dios. Y para ello los medios de gracia son esenciales. Entonces, como reflexión, podemos preguntarnos nosotros mismos qué estamos haciendo hoy día para discipular a nuestros hijos en el reino de Dios. Bien, vamos a tener, aunque sea unos minutitos, a ver si es que alguien tiene alguna pregunta que podamos contestar o algún aporte antes de terminar ya la clase. Hermano, hola, Ujú. Hola, hola, ¿cómo estás? me alegra verlo. Me quedé pensando en la influencia del postmodernismo, cómo ha ido, digámoslo, entrando también a la iglesia, quizás sin darnos cuenta, y quizás peor aún, a veces dándonos cuenta y quedándonos un poco ahí como pensando en qué estrategias ocupar. Y ocupo esta palabra porque, claro, a veces las iglesias se envanecen en la búsqueda de estrategias, pero olvidan la palabra. Eh, También pienso en ese punto de equilibrio entre el activismo y,
y el ser una comunidad de fe, porque quizás la virtud del activismo religioso es que te regala varias oportunidades de estar junto al otro. Y en ese estar junto permites conocerlo un poco más desde sus vivencias, desde su experiencia, desde su historia de vida. Eh, y pienso que igual es importante para hacer comunidad, pero claro, no es solo activismo. Claro. Eh, Fíjese que yo, no sé si en este curso lo comenté o en otro curso, yo nací en una familia pentecostal y mis primeros años, como hasta los 13 o 14, no sé, fueron de un permanente estar en la iglesia, de lunes a lunes, como buen pentecostal, En el punto de predicación. en el punto, en la calle, en un pueblo, en el otro, pero de lunes a lunes. Sí, O sea, un activismo. sí. Había poca palabra, mucho testimonio, Mm. mucha experiencia personal, eh, pero, pero de alguna forma eh, creo que los lazos que se producían en esa como comunión diaria, eh, igual permitía un vínculo. Y a veces nosotros los reformados miramos quizás con excesivo recelo estas experiencias eh, pentecostales o católicas, por otro lado, y, y estamos más carentes de momentos que, que le agreguen como un significado adicional al ser iglesia. Entonces, ¿cómo encontrar ese punto? Quizás ese punto de equilibrio es precisamente la palabra, Sí. porque hemos reflexionado con algunos hermanos en nuestra comunidad, donde usted estuvo el fin de semana, que me alegró mucho verlo. eh, Hemos reflexionado con algunos hermanos en que, claro, nosotros nos vemos los días martes, los días jueves, los domingos, y aquellos que van a todas esas instancias pueden verse esas 3 veces a la semana, pero realmente nos estamos conociendo como iglesia Mm. y crecer juntos desde la experiencia, desde el testimonio, desde el abrir nuestro corazón, de decir, hermano, estoy en esta situación, oremos por esto, aprendamos de esto. Eh, claro, y muchas veces se ha dicho, no, en realidad no nos estamos conociendo, no nos conocemos. Y se han generado otras instancias más informales, pero no sé si me entienden para dónde voy, Sí, sí, pero sí. ese punto entre el activismo, como Mm. le digo, y el ser iglesia, teniendo ojo con esta corriente postmodernista que es súper fuerte y está en todas partes, hasta lo hablamos mucho con mi señora, hasta en los comerciales de la televisión, po. Eh, Porque tú lo vales, te lo Sí, mereces, sí, sí. eh, Decrétalo. decrétalo, claro. Entonces eso está ahí y los niños están permanentemente escuchándolo también. Bueno, eso, reflexiono en torno a eso. Sí, claro, nos vemos pero no nos conocemos. Sí, 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 Claro, eso pasa mucho. Eh, bueno, bueno, una de las cosas que caracteriza a la iglesia presbiteriana es que somos buenos para comer. Siempre hay una actividad o sea, al menos en nuestra iglesia, bueno, yo creo que en todas, pero después del culto hacemos un tecito y, y esas son las instancias que los hermanos valoran mucho, ¿ah? Porque, y siempre hay que tener, los líderes sobre todo, tenemos que tener cuidado de no formar, no estar siempre en un puro grupito, sino ir conociendo, ser intencionales para conocer a los otros hermanos, para conversar con ellos, para ver en qué están, cómo se puede ayudar. eh,
Pero eso se trabaja. No, no, eh, hay cosas que fluyen fácil, ¿no? Pero hay otras que son más difíciles porque muchas personas son más tímidas, entonces hay que trabajarlo. Y hay que trabajar, debemos ser moldeados por la palabra y nuestro carácter también. Porque a veces eh, hay gente que dice, yo nací así y así voy a morir, entonces como que se cierran. Entonces no son, y ese es un problema que viene de afuera. O sea, nosotros no debemos centrarnos en nosotros mismos, sino cómo puedo yo ayudar a los demás. Y si una forma de ayudar a los demás es abriéndome emocionalmente a los demás, hay que hacerlo. No hay que ser tan cerrado. Aunque yo me puedo sentir muy bien conmigo mismo, pero hay que compartir. Bueno, y ahí está la influencia del posmodernismo precisamente, po, Sí, sí, sí. en esa individualidad. Oiga, bueno, yo aprovecho a compartirlo como una experiencia, porque nosotros acá en Palabra y Vida hemos reflexionado harto en torno a eso. Entonces, como que el diagnóstico lo tenemos claro, pero decimos, bueno, tenemos que hacer entonces algunas cosas, algunos ajustes. Y desde hace un tiempo atrás estamos haciendo almuerzos comunitarios. Entonces, cada un mes y medio, 2 meses, los domingos, los hermanos llevamos un poco de lo que comeríamos en nuestra casa el domingo. La verdad es que nada extraordinario y hacemos como un gran buffet. Eh, Y todos ponemos nuestro platito ahí, otro lleva un tomatito, una ensaladita, y nos quedamos después y en el salón que usted conoció, hacemos una mesa de club y todos compartimos, nos estamos de puntecito y nos dan como a las 4, 4:30 de la tarde. Y la verdad es que ha sido súper significativo porque entre medio cantamos alabanzas también, oramos, damos gracias a Dios, etcétera, y ha permitido también ir estrechando estos lazos de comunión, ir conociéndonos un poco más y en una faceta distinta y por así decirlo, como más humana también, en mm, que la gente empieza a darse cuenta, chuta, los dramas que yo tengo, las luchas que tengo con el pecado, finalmente son las mismas que tiene este hermano que se ve tan compuestito, tan espiritual, mm. está en la misma lucha. Y eso ha sido súper significativo en nuestra relación de comunidad. Así Sí, que ayuda mucho. prontamente viene otro almuerzo comunitario, lo estoy esperando. Sí, tiene que decir la fecha y nos vamos para allá. Se La co- supone que este domingo, veamos qué resulta. el- También, por ejemplo, aquí, al menos en la experiencia que hemos tenido nosotros, por ejemplo, hacer culto de matrimonio focalizado también ayuda. ¿Entiendes? Nosotros estamos viviendo la experiencia con una avanzada que estamos haciendo, ¿no? Estamos entre experimentando y tratando de sacarlo adelante. Y recuerdo que el año pasado, por ejemplo, para Navidad, ya dijimos, vamos a hacer algo como avanzada, ¿eh? Como el grupito avanzada. Entonces nos juntamos en la casa con hermanos y todos los hermanos haciendo cositas, preparando porque hicimos como un cuadro visual y todo. Entonces, todo eso ayuda, el trabajar juntos. Y bueno, esa es la comunión que tenemos que lograr y uno de los aspectos, ¿no es cierto?, de los medios de gracia, porque no hay que descuidar ninguno. Ya, no sé, ¿alguien más que quiera compartir? Hermano Bernardo. Bueno, yo quiero compartir, tenemos la bendición nosotros de, como iglesia, de hecho vamos a hacer un ascenso espiritual este día viernes feriado, como iglesia. Nos vamos a ir a las termas del Médano, nos Un conseguimos, ascenso hicimos una. espiritual. Sí, es gratuito el Médano aquí en Talca, Ya. las termas están ahí porque uno cruza el río y se forman los pozones de agua caliente, son naturales, entonces no cobran y aprovechar que nos podemos conseguir un bus con la municipalidad de 45 personas, vamos como 100, ya la lista han pasado los 100 personas y otros en vehículos particulares porque como nos pasaron un puro bus. Así que tratamos de hacer esas actividades extra programáticas. Obviamente hay que llevar una palabra y hay otros programas que se están haciendo ahí para poder compartir también a la hora del almuerzo, el desayuno, esas cosas. Y hacer algo extra para también para las personas que de pocos recursos
y no tienen la experiencia a lo mejor de salir de estos lugares, estamos haciendo ese viajecito. Y vamos a tratar de llegar un poco más arriba donde está la nieve. Así que bueno, eso estamos haciendo como experiencia, se los comento en la iglesia. Y tenemos un equipo de trabajo que se ha formado, donde vemos, por ejemplo, la necesidad de la iglesia, donde trabajar. Eh, Estamos tratando de ver el tema de los preadolescentes, que tenemos una carencia nosotros con los preadolescentes. Monitores nos faltan en esa área que tenemos eh, nos falta una persona que esté dedicada a esa área, que tenga ese time con los jóvenes, con los preadolescentes, porque Claro. tenemos muchos niños y tenemos los jóvenes, pero falta esa parte del medio que están como desolados los niños. Y en la edad más, como decía aquí, en el curso, donde los niños, los adolescentes necesitan más de Dios porque absorben tanto las cosas de este mundo, entonces nos falta esa en su desarrollo físico, sexual y todas esas cosas que empiezan esos cambios hormonales y nos falta una persona en eso. Entonces, ahí estamos pidiendo al Señor que lleve una persona o capacite a alguien en esa área también, pues, así que estamos haciendo harta Es actividad. parte del curso, hermano, así que usted va a tener que Sí, tomar el bastón. sí, sí, ahí estamos con harta actividad en la iglesia. Ya, hermano, vamos a finalizar, vamos a cerrar. Y le voy a pedir a nuestro hermano Gerson, por favor, que nos dirija ya con una oración de término. Amén. Oremos, hermano. Amado Padre, cuántas gracias, Señor, te damos por la posibilidad de reencontrarnos, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, especialmente por, por poner, Señor, esa necesidad de ti, Señor, de aprender de ti, de buscarte cada día más, de conocerte a través de tu palabra, a través de estas instancias, Señor, de formación. Sí, Gracias porque tú promueves eso en nuestros corazones, en nuestras mentes. Te damos gracias, Señor, por el maestro, por la sabiduría que le das. Gracias porque dedica su tiempo también para estas clases. Acompáñanos, Señor, ahora en nuestras labores diferentes, en las diferentes localidades, regiones que vivimos. Ayúdanos, Padre, en nuestra responsabilidad formativa de esposos, sí, de padres, Señor, en nuestras familias. Danos, Señor, tolerancia, amor, compromiso con tu palabra. Haznos ser hombres obedientes a tu palabra. Y ayúdanos a reflejar tu carácter cada día en nuestras vidas. sí, Te sí. agradecemos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, hermano.